Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo me encuentro muy feliz de saludarlos en otro video. En esta ocasión vamos a estar repasando el tema de médula espinal con mis diapositivas y a la forma en la que yo explico. Primero que todo vamos a hacer una breve introducción. Nuestra médula espinal se va a encontrar en el neuroeje, que va a ser esta estructura conformada por lo que sería nuestro cerebro, la médula espinal y pues también hay quienes incluyen el cerebelo en esa clasificación. Todo esto forma parte del sistema nervioso central. Entonces médula espinal, sistema nervioso central. Cuando ya salen a través de los plexos se le va a conocer ahora sí a estos nervios periféricos como sistema nervioso periférico, pero de mientras la médula espinal es sistema nervioso central. Suele haber confusiones en este tema debido a que la médula espinal como tal sale del cráneo, pero sigue siendo sistema nervioso central. Ahora, la médula espinal no va a tener la misma longitud ni el mismo diámetro en todo su trayecto, ya que tenemos dos estructuras conocidas como las intumescencias. Las intumescencias no son más que el sitio de salida de los plexos, que suelen ser el plexo braquial principalmente y el plexo lumbosacro. Por eso la primera intumescencia se va a estar albergando los niveles desde C4 hasta T1 aproximadamente, más o menos 1 o 2 niveles vertebrales. Y el plexo lumbosacro se va a encontrar de los niveles T11 a L1, niveles vertebrales. Ahora, ¿dónde se va a estar iniciando nuestra médula espinal? Suele haber ciertas confusiones de que si la médula espinal inicia cuando termina el foramen magno, pero si hablamos solamente de las estructuras, se va a estar iniciando precisamente donde termina nuestro bulbo raquídeo, que va a ser en esta decusación piramidal. Si te das cuenta en esta imagen, en este corte de disección, se ve cómo tenemos la fisura mediana anterior que se llega como a interrumpir en esta porción y luego se continúa otra vez con la fisura mediana anterior de la médula espinal. Pues bueno, eso significa que aquí en esta región donde se ve este borramiento se encuentra la decusación piramidal y eso se puede considerar el inicio como tal de nuestra médula espinal. Nuestra médula espinal se va a estar albergando justamente en el canal medular que se encuentra entre las vértebras, entre los forámenes vertebrales de las vértebras. Y lo que te mencionaba, tenemos dos intumescencias, la intumescencia cervical que va desde C3 hasta T1 y la intumescencia lumbosacra que va desde T11 hasta L1. Después vamos a tener dos estructuras, una que va a ser una pequeña dilatación, que va a ser la cisterna lumbar, que también la pueden considerar un quinto ventrículo. Pero realmente no es un ventrículo, ya que este espacio no contiene plexos coroideos, sin embargo sí contiene líquido cefalorraquídeo. Nuestra médula espinal ya sabemos que inicia a nivel de la decusación piramidal, sin embargo, ¿dónde termina? Bueno, realmente nuestra médula espinal va a estar terminando a lo que conocemos como el cono medular. El cono medular es el final como tal de nuestra médula espinal. Después del cono medular se continúa con la cauda equina, que son las ramificaciones nerviosas para los miembros inferiores. Y ahora nosotros tenemos aquí una estructura que es el filum terminal, que pues bueno, son prolongaciones de las meninges, que van a mantener fija la médula espinal. Te recuerdo que nuestra médula espinal se va a albergar en los forámenes vertebrales que se encuentran dentro de las vértebras. Eso es lo que la protege principalmente. Y ahora vamos a recordar que nuestra médula espinal tiene sus astas anteriores y sus astas posteriores. Acuérdate que todo lo anterior es motor y todo lo posterior es sensitivo en este caso. Por eso mismo, las astas posteriores se dirigen hacia posterior y se van a comunicar con el ganglio de la raíz dorsal, que es como tal donde se van a encontrar los cuerpos neuronales. Después se une con el asta anterior, que pues, es la vía motora, y salen para formar un nervio raquídeo. Hay algo importante que puede pasar aquí. Si te das cuenta, nosotros tenemos aquí la disposición de las vértebras. Las vértebras están una sobre otra. Aquí lo que estoy señalando con mi mouse es el foramen intervertebral, que también se conoce como foramen de conjunción, que es un foramen que existe únicamente cuando las vértebras están sobrepuestas una sobre otra. Ahora, ese sitio es el sitio de salida como tal de nuestros nervios raquídeos. Hay situaciones, hay patologías, hay circunstancias que pueden llegar a comprimir este foramen intervertebral y van a generarnos ciertos dolores. La radiculopatía, ya ves que a las personas mayores les suele doler mucho la asiática. Pues bueno, una de las causas puede ser lo siguiente: los discos intervertebrales con el paso del tiempo se van adelgazando y eso hace que nuestro foramen de conjunción pierda como tal ese espacio que tiene. Y hay otras circunstancias que pueden llegar a comprimirlo, como puede ser una hernia discal que esté comprimiendo este foramen intervertebral. Y además de eso, nosotros tenemos en las vértebras ciertos crecimientos anormales que pueden llegar a generarse por la atracción de los músculos o también por una edad avanzada, que son los osteofitos. Son como tal estas pequeñas bolitas que se ven abajo que pueden crecer en varias direcciones. En este caso, aquí podemos ver cómo crecen de tal forma que el foramen de conjunción lo están comprimiendo y eso nos generaría la radiculopatía. Ahora esta imagen la tengo aquí para que puedas ver la disposición que tiene la médula espinal. Eso blanquito que ves acá son los ligamentos dentados, que son prolongaciones de pía madre que mantienen en su lugar a la médula espinal. Y esto que ves que desciende acá son los nervios raquídeos. Vemos acá sus astas anteriores y acá sus astas posteriores.
Y bien, algo que cabe mencionar es que en últimas etapas de gestación la médula espinal va a albergar como tal todo nuestro canal medular. Sin embargo, conforme vas creciendo, la médula se va acortando. En primeras instancias, a veces en recién nacidos, se llega a encontrar que nuestra médula espinal puede llegar a niveles un poquito más inferiores. El final de la médula espinal se considera que es este. En adultos, en personas ya bien desarrolladas, que se encuentra en el disco intervertebral entre L1 y L2, pero en recién nacidos puede bajar incluso a estar entre L3 y L4. Pero tú quédate con que la médula espinal en condiciones normales va a estar llegando como tal hasta el disco intervertebral entre L1 y L2. Dependiendo de donde leas la información, puedes encontrar que las intumescencias o los engrosamientos van a ir, en el caso del cervical, desde C3 hasta T2 y el lumbar desde T9 hasta T1. Te decía que puede variar en cuanto a un nivel vertebral aproximadamente. Pero ¿cuál es la importancia de conocer hasta dónde llega nuestra médula espinal? ¿Pero por qué es importante saber hasta dónde llega nuestra médula espinal? Pues bueno, esto se debe a que en el paciente se pueden realizar procedimientos para mejorar su situación, para generar una intervención o para realizar análisis al paciente. En este caso tenemos el más importante, que es la punción lumbar. Dependiendo de donde lo leas, puedes encontrar que la punción lumbar se puede realizar del disco intervertebral entre L3 y L4 o preferiblemente entre L4 y L5. Te mencionan estas variaciones porque hay que recordar que la médula espinal llega hasta el disco intervertebral entre L1 y L2, pero recordemos que la anatomía no es igual para todos. Por eso hay quienes te mencionan que vayas un poquito más abajo de estos discos, porque no sabemos bien hasta dónde llega la médula espinal del paciente, ya que cada paciente es diferente. Y aquí vemos una disección de cómo se vería la médula espinal dentro de lo que serían las vértebras a nivel cervical. ¿Cómo sabemos que es a nivel cervical? Pues bueno, porque tenemos estas arterias que son las arterias vertebrales, que son las únicas que contienen un foramen transverso, bueno, las vértebras de esta región. Y vemos acá algo muy importante, lo que sería la dura madre del aracnoides están cubriéndolo, pero terminan teniendo este espacio que pues como tal nos permite que la médula espinal se encuentre protegida. Y aquí están los ligamentos que yo te mencionaba, son los ligamentos que se adhieren a la médula espinal y la mantienen fija en su sitio, los ligamentos dentados, que son prolongaciones de la pía madre. Ahora, algo muy importante, algo curioso que tienes que saber, hay que recordar qué es la sustancia gris y la sustancia blanca. Nuestra sustancia gris van a ser como tal los cuerpos neuronales porque tienen una estructura que se conoce como los cuerpos de Nissl. Estos cuerpos de Nissl contienen la sustancia tigroide, que es lo que le da esta apariencia basófila. Y la sustancia blanca es blanca porque contienen las prolongaciones nerviosas, los axones, que estos a su vez contienen mielina, que es lo que les da este característico color blanco. Aquí vemos la ejemplificación de lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos el núcleo, pero lo importante acá son los cuerpos de Nissl, estos pequeños cuerpecitos que se les van a estar dando este color basófilo. Ahora, los axones son los que van a presentar esta mielina, que bueno, como tal podemos ver que tenemos aquí la célula de Schwann, que es lo que le va a estar dando esta mielina y este color blanco, como tal, la sustancia blanca. Es importante hacer esta distinción, ya que eso es algo que siempre se pregunta en examen. Ahora, quiero que en esta imagen notes algo curioso. Si te das cuenta, en el segmento sacro abunda más la sustancia gris que la sustancia blanca. En el segmento cervical pasa lo contrario, hay muchísima más sustancia blanca que sustancia gris. Pues hay que recordar que a nivel del sacro solamente se va a estar recibiendo la inervación de los segmentos posteriores de la pierna. Esto quiere decir que la sustancia blanca, que son las vías ascendentes, van a ser solamente las correspondientes a esa región. Vamos con el segmento lumbar. En este caso se le añade como tal las vías ascendentes que van desde la parte anterior de la pierna, y por eso mismo vemos un aumento de la sustancia blanca en comparación con la sustancia gris. En el segmento torácico pues vemos más cantidad de sustancia blanca porque ya tenemos la inervación de las vías que viene de las piernas, y además se le añade lo del tórax y de las vísceras. Y en el segmento cervical se encuentra una mayor cantidad de sustancia blanca comparado con la sustancia gris, porque aquí se le añade lo de todo el cuerpo. Aquí se le añaden las vías de la región posterior y anterior de la pierna, del torso, de los miembros superiores también. Por eso la mayor cantidad de sustancia blanca en comparación con la sustancia gris. Y dentro de la médula espinal, dentro de la sustancia gris, hay una pequeña especialización que son las láminas de Rexet, que bueno, no voy a profundizar tanto en este tema porque muy probablemente no te las menten. Se ha encontrado que en ciertas partes de las astas anteriores y posteriores de la médula espinal se encuentran ciertos núcleos especializados. Y también se tiene información acerca de cuál es el tipo de información que llevan estas vías. No tienes que aprenderte todas, sino que tienes que aprenderte las más importantes. Por ejemplo, la 9 se va a encontrar en todas las astas anteriores y pues va a tener funciones en el control motor. Porque acuérdate que todo lo anterior es motor y lo posterior es sensitivo. Lo posterior, todas, en su mayoría, van a tener relación con la sustancia. En su mayoría, las de la región posterior van a tener funciones de dolor. Antes de comenzar a mencionar las láminas de Rexet, quiero que veas esa estructura acá. Si te das cuenta, tenemos unas
pequeña estructura de sustancia blanca que conecta el asta posterior con el resto de la sustancia blanca. Eso lo conocemos como el tracto de Lissauer. Ah, mira, acá está justamente, aquí está mencionado el tracto de Lissauer. Ese tracto de Lissauer tiene funciones de comunicar distintos niveles neuronales vecinos a modo de interneuronas. ¿Para qué? Para los arcos reflejos. Entonces, si te preguntan tracto de Lissauer, comunican distintos niveles medulares vecinos para los reflejos. Y ahora sí con las láminas. La lámina 1, acuérdate que la conocen como la lámina marginal. El núcleo marginal se encarga de procesar dolor y temperatura, como la mayoría de lo que vamos a ver. La lámina 2 es importante porque contiene la sustancia gelatinosa de Rolando, y eso siempre es pregunta de examen. De lo que se encarga esta lámina 2 es de modular. La primera procesaba, esa se encarga de modular el dolor y la temperatura. La lámina 3 y la lámina 4 se forman por el núcleo propio del asta posterior, las cuales se encargan como tal de procesar información que no sea dolorosa. En este caso, pues nos menciona el tacto y la presión. La lámina 5 se encarga de integrar esta información sensorial, sobre todo también la que se encarga de los nociceptores, es decir, las de dolor. La lámina 6 es importante porque procesa la información propioceptiva. Toda esta información que nos da señales de cómo se encuentra el cuerpo y el movimiento que vamos a realizar. Y a su vez esta va a estar ayudando a la coordinación motora, por eso es importante. La lámina 7 siempre te la pueden preguntar más por su núcleo, el núcleo dorsal o núcleo de Clark. Ayuda también para la información propioceptiva porque tiene comunicaciones con las vías que vienen del cerebelo. La lámina 8 se encuentra más dirigida hacia el asta anterior, por lo cual va a tener ciertas funciones en lo motriz. No se va a encargar de generar el movimiento, pero sí va a tener cierto control sobre esta información. La lámina 9 es importante y sumamente interesante, ya que si te das cuenta es la que tiene como tal más subdivisiones de todos los núcleos. Esta lámina 9 sí contiene motoneuronas que van a llegar a músculos esqueléticos específicos. Ahora, si te das cuenta, tenemos este que es el retroposterolateral, posterolateral, el núcleo central y el anteromedial. Lo que te tienes que aprender aquí es que el núcleo retroposterolateral va a ir dirigido hacia los segmentos más distales de las extremidades, como lo son las manos y los pies. El núcleo posterolateral también va a llegar a los segmentos distales, pero un poco antes del retroposterolateral, como lo son en este caso el antebrazo y la pierna. El núcleo anterolateral se va a encargar de los segmentos proximales de las extremidades, como son el brazo, el muslo y la cadera. Y en el núcleo central vamos a encontrar que se va a encargar de la región central del cuerpo, sobre todo para dos estructuras muy específicas. En niveles superiores se va a encargar como tal de inervar el diafragma, y en los segmentos más inferiores, que son S2 y S3, se va a encargar de formar el núcleo de Unuf, que este núcleo también se conoce como el núcleo pudendis interni y va dirigido hacia los músculos del suelo pélvico. El último de todos es el núcleo 10, que si te das cuenta rodea el canal central, pero este como tal no se conoce a detalle su función. Sin embargo, como rodea el canal central, se cree que es una forma de integrar todos estos núcleos. Y ahora sí vamos con lo más importante y lo más enredado, que son las vías ascendentes y las vías descendentes. Primero tienes que comprender que el impulso va a estar viajando desde los receptores sensitivos hasta cierto nivel de la médula espinal. Luego llega aquí a lo que serían nuestros cuerpos neuronales, las neuronas sensitivas que se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal, y luego entran a la médula espinal a través de las raíces posteriores. Si es un arco reflejo, se va a conectar en esa misma región y pues va a llegar hacia el músculo esquelético. Pero si son vías ascendentes que llevan tacto, presión, temperatura, van a ascender hacia la médula espinal y van a decusar en cierto punto. Ahora, estos son los tractos que debes de conocer. Son imágenes del TORTRA por si quieres encontrarlas más fácil. Lo que tenemos del lado azul van a ser los tractos ascendentes. En este caso vamos a tener el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme, tracto espinocerebeloso posterior y tracto espinocerebeloso anterior, además de la vía anterolateral o espinotalámica. ¿Y a dónde van a estar llegando estas vías? Pues bueno, van a estar llegando hasta el giro postcentral de nuestro cerebro en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, que conforman la corteza somatosensitiva primaria. Y enfrente de esta vamos a tener el giro precentral, que se conforma por el área 4 de Brodmann. Aquí es donde se va a estar dando origen al movimiento a través de las células gigantes de Betz. Dependiendo de la vía, vamos a ver que llega a cierta región de lo que sería nuestra corteza. Es decir, los tractos que llegan del trigémino, que va dirigido a la cara, pues van a llegar justamente hacia el tercio inferior de lo que sería nuestro giro postcentral. La mano y el brazo, que se encuentran en el fascículo cuneiforme, se van a llegar hacia el tercio medio o tercio superior de lo que sería nuestro giro postcentral. Y a la cisura interhemisférica, el tercio más medial o más superior de lo que sería este giro postcentral, van a estar llegando las vías que provienen de los miembros inferiores. Algo muy similar va a pasar con las señales que provienen de nuestra vía motora. Algo que hay que destacar aquí es que si te das cuenta, el tamaño de la mano y de la cara es muchísimo más grande que el torso. Esto porque como tal lo que tenemos aquí es la densidad de receptores. La cantidad de receptores y de inervación que tienen se representa de esta forma. Entre mayor cantidad de inervación tenga nuestra estructura, se va a ver más grande
en esta representación que conocemos como el homúnculo de Penfield. Y ahora sí nos vamos a enredar un poquito con las neuronas sensitivas. Antes de comenzar, quiero que te quede claro que tenemos dos vías importantes. Yo lo divido de la siguiente forma: una vía que se encarga de las cosas generales y otra que se encarga de las cosas más especializadas. En este caso, lo más general va a ser solamente sentir, que serían dolor y temperatura. Y lo especializado se va a encargar de la propiocepción, de la discriminación entre dos puntos, de la vibración, cosas más complejas. La vía general que vamos a estar recibiendo va a ser el tracto espinotalámico y la vía más especializada va a ser la vía dorsal lemnisco-medial. Nosotros vamos a tener que nuestro tracto espinotalámico, nuestra vía anterolateral, se va a encargar justamente de los receptores de dolor, frío, calor, cosquilleo y prurito. El impulso viaja desde la raíz posterior hasta llegar al ganglio de la raíz dorsal, que es donde se encuentra su cuerpo neuronal. Después de llegar al cuerpo neuronal, se continúa hasta la asta posterior de la médula espinal, donde termina su primer neurona, ya que se da el primer relevo sináptico. En este caso, en la vía anterolateral, decusa una vez ingresa a la médula espinal y comienza a su vez a ascender hasta el tálamo, a un núcleo específico del tálamo, que es el que conocemos como el ventral posterolateral. Aquí lo mencionan como núcleo ventral posterior, pero acuérdate que es en la subdivisión lateral. Acuérdate que la vía se llama espinotalámica porque va de la médula espinal al tálamo. Y una vez en el tálamo termina su segunda neurona y se da su segundo relevo sináptico para formar su tercera neurona. Aquí se da el intercambio, la conexión y luego se va hacia la corteza. Y vamos a complicarnos un poquito más la vida. Aquí quiero que leas todo lo que está mencionado aquí, ya que es bastante, pero a grosso modo vamos a tener que nuestro impulso va a llegar de igual forma desde la raíz posterior hacia el ganglio de la raíz dorsal y después se continúa hacia la médula espinal, solo que aquí no va a decusar. Es importante que tengas esa diferencia. En este caso, esta vía que tenemos acá va a ir dirigida hacia los miembros inferiores, por lo cual se va a encontrar en el fascículo grácil, que se encuentra medial. Y esta vía que tenemos aquí va dirigida hacia los miembros superiores, es decir, se está formando el fascículo cuneiforme, que se encuentra lateral. Para que no se te olvide, grácil va a las piernas y es medial, y cuneiforme va a los brazos y es lateral. Si no te acuerdas cuál es cuál, debes de saber lo siguiente. Al fascículo grácil se le puso grácil por las piernas de las bailarinas, ya que las mueven con mucha gracia. Por eso se le puso grácil. Y recuerda la disposición de tus miembros superiores e inferiores. Las piernas se encuentran en el centro y los brazos a los lados. El impulso llega a las astas posteriores a través de los nervios raquídeos, pasando por el ganglio de la raíz dorsal. Y estas vías, una vez que ingresan a la médula espinal, se continúan de forma ipsilateral, es decir, no decusan hasta llegar al bulbo raquídeo. Una vez que llegan al bulbo raquídeo, ahora sí, decusan y cambian su disposición. Acuérdate que grácil era medial, ahora pasa a ser lateral, y cuneiforme era lateral y pasa a ser medial. Y justamente en este bulbo raquídeo es donde termina su primer neurona. Entonces, la primer neurona de la vía dorsal lemnisco-medial termina a nivel del bulbo raquídeo en los núcleos grácil y cuneiforme respectivamente. Después se continúa con sus neuronas de segundo orden para llegar hasta el tálamo. ¿A qué núcleo? Pues van a llegar al mismo núcleo que la vía anterior, al núcleo ventral posterior lateral. Aquí es donde justamente termina su neurona de segundo orden para dar paso a la neurona de tercer orden, ya que aquí se da su segundo relevo sináptico. Y una vez que se forma su neurona de tercer orden, dependiendo de la vía que sea, ya sea grácil o cuneiforme, va a llegar a cierta región de la corteza. En el caso de grácil, va a llegar hacia la cisura interhemisférica, porque recordemos que en el homúnculo de Penfield ahí estaba la representación de los miembros inferiores. Y en el caso del fascículo cuneiforme va a estar llegando hacia el tercio medio de lo que sería nuestro giro postcentral. Y ahora sí vamos a continuar con las neuronas motoras. Quiero que te des cuenta de lo siguiente, te lo voy a explicar de la siguiente forma. Quédate con la imagen del arquijuve y un albañil. Eso te lo voy a explicar así porque es la forma más sencilla que me explicaron para que me lo aprendiera. ¿Qué es lo que es un arquitecto? Un arquitecto no mete mano principalmente, no hace la chamba, pero te dicta cómo se van a hacer las cosas, de qué forma, a qué ritmo y pues todo ese tipo de situaciones. Y el albañil en este caso va a ser quien haga las cosas. Obviamente va a ir guiado el arquitecto para saber cómo se van a hacer las cosas. Y eso es lo que quiero que recuerdes. En este caso, el arquitecto, que en lugar de llamarle arquitecto, quiero que lo conozcas como neurona motora superior, va a ser quien dicte cómo se va a dar la contracción, de qué forma y a qué ritmo. Y al albañil, en lugar de conocerlo como albañil, lo vamos a conocer como neurona motora inferior, ya que esta va a ser la que va a estar realizando la acción que le diga la neurona motora superior. Una vez que ya entendiste esto, podemos pasar ahora sí a las vías descendentes. Al igual que las vías descendentes, vamos a tener dos principales, una que es más especializada y otra que es más general. Acuérdate que nosotros tenemos la decusación piramidal, que es donde como tal se encuentra la vía córtico-espinal, y del 80 al 90% de las fibras van a terminar por irse al lado contralateral.
Y ahora sí, retomando como tal la vía córtico-espinal, vamos a tener una córtico-espinal lateral y una córtico-espinal anterior. La que vamos a ver en este caso va a ser la córtico-espinal lateral, ya que es la que lleva el 90% de las fibras que van a decusar. Primero todo se inicia en la vía córtico-espinal en el giro precentral de cualquier lado del cerebro. Específicamente en el área 4 en las células gigantes de Betz, como ya te lo comenté antes. Estas continúan su trayecto hasta llegar al bulbo raquídeo, donde van a encontrarse con las pirámides, y del 80 al 90% de las fibras van a terminar por cruzarse al lado contralateral. Y una vez que llegan a su sitio de salida, van a llegar a las astas anteriores y ahí se va a dar su primer relevo sináptico, es decir, termina su primer neurona, la neurona motora superior. Y se continúa con la neurona motora inferior. La neurona motora inferior es la única que llega a los músculos esqueléticos, es la única que puede realizar la acción. Y la otra vía es un poquito más simple, pero es más de lo mismo. En este caso se continúa desde la corteza motora primaria, el área de Brodmann, células gigantes de Betz, continúa del lado ipsilateral y cuando por fin llega a su sitio de salida se decusa. Es algo muy similar a lo que pasaba con las vías ascendentes. Y de la misma forma llega al asta anterior de su lado de salida y pues ahora sí pasa a formar lo que sería nuestra neurona motora inferior. Para que no se te olviden las neuronas sensitivas, diferencias importantes. La vía anterolateral y dorsal medial ambas van a ingresar hacia el ganglio de la raíz posterior por las asas posteriores y van a llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo y van a llegar a la corteza somatosensitiva primaria en el giro postcentral. La diferencia aquí es que el tracto espinotalámico lleva información más general y la vía dorsal medial lleva información más específica. Otra diferencia importante es que el tracto espinotalámico decusa en su ingreso y la vía dorsal medial asciende ipsilateral y decusa hasta el bulbo raquídeo. Y en el caso de las neuronas motoras, lo importante aquí, ambas se van a iniciar en el giro precentral de la corteza. La vía córtico-espinal lateral va a decusar a nivel de las pirámides y la vía anterolateral va a decusar en su salida. En el caso de las vías ascendentes se puede llegar a generar por una lesión este síndrome que conocemos como síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. Si te das cuenta, lo que principalmente se afecta son la vía espinotalámica y la vía dorsal medial. Lo que le puede generar esto al paciente es que si se lesiona un lado de la médula espinal del lado derecho, eso nos va a decir que el paciente va a tener como tal una analgesia del lado contralateral de la lesión, a la vez que una pérdida de la propiocepción del lado ipsilateral, porque recordemos que la vía anterolateral decusa en su ingreso, entonces la que se pierde es el lado contralateral, pero la vía dorsal medial decusa hasta lo que sería como tal nuestro bulbo raquídeo, por lo cual en este caso se expresa del lado ipsilateral la lesión. Y eso es todo lo que yo te puedo explicar por el momento de la médula espinal. Espero que te sirva, espero que estudies y que te haya quedado suficientemente claro, ya que pues sí estuve una hora completa grabando esto y un poco más preparando todo, pues como tal, todo el set de grabación, por así decirlo. Espero que lo disfrutes, que te guste y que te sirva bastante y nos vemos en otro video. Te mando un beso sexy y nos vemos en otro video. Nos vemos. Hasta luego. Estuve cansado, güey.